¿Qué fue la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento gracias a las distintas ideologías políticas entre la Unión Soviética, el Estado comunista, y Estados Unidos, el Estado capitalista. Las dos más grandes potencias enfrentándose entre aproximadamente 1945, año en el que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y 1985, año en que se disuelve la Unión Soviética. Pero se extiende su fin hasta el año 1989, con la caída del muro de Berlín. Gracias a todo lo ocurrido, este fue uno de los sucesos más significativos en el siglo XX. La bipolaridad era sobre todo la diferencia entre los bandos, siendo el comunismo completamente distinto al capitalismo. Eran tan diferentes que hicieron que el mundo, en el periodo de guerra, se dividiera en dos, una parte apoyando a cada bando, y así impusieron cada uno de ellos un plan en torno a la economía. Estos fueron el Plan Marshall por parte de Estados Unidos en el campo capitalista y por parte de la comunista, dominado la Unión Soviética, la Comecon, y aquellos pocos países los cuales no eran capitalistas o comunistas pasaron a ser de tercer mundo y con dependencia o carencias económicas. Guerras subsidiarias. Este histórico acontecimiento fue caracterizado porque todos los países de conflicto no se dañaron directamente. Lo que hacían eran las conocidas guerras proxy o guerras subsidiarias, que son un tipo de conflicto en el que se encuentra un problema interno entre distintos bandos o actores que se engloba como parte de otra rivalidad entre potencias y actores externos a los que luchaban. Los países defensores son aquellos que no están en el conflicto, sin embargo, por acuerdos o alianzas tienen la obligación de defender. Se da de esta manera ya que a las potencias les resulta mejor luchar de lejos de sus fronteras y es más costoso mandar a tantos soldados hasta el otro extremo del mundo. Se trata, en palabras simples, de trasladar el conflicto lejos del tablero. Desde el punto de vista del desarrollo de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial viene a constituir el hito fundamental que en definitiva se encargó de dejar frente a frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. Debido a que tras la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental quedó en ruinas al igual que Japón, por lo cual el mundo quedó dividido en dos bloques, el comunista, la Unión Soviética, y el capitalista, Estados Unidos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual 10 países de ambos lados del Atlántico se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada en cualquiera de ellos. Se ha pretendido lograr una alianza renovada con fuerzas capaces de asumir y afrontar sus misiones en un contexto de recesión económica global. En este marco de racionalización de medios, mejora la eficiencia y ahorro financiero. Se ha diseñado la nueva estructura de mandos más reducida y flexible y con menos costes que la anterior. La Alianza Atlántica tiene como utilidad militar diaria mucho más profunda que las eventuales misiones. Esta organización es una potente generador de doctrina militar, debido a los documentos de la OTAN, y este facilita que se establecieran procesos, conocimientos y formación, procurando así fomentar el trabajo conjunto. En definitiva, juntar esfuerzos y compromisos, estimulando una cultura compartida. Plan Marshall. El Plan Marshall tenía como objetivo reconstruir aquellas zonas destruidas por la Segunda Guerra Mundial, eliminar las barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. El plan consistía en prestarle dinero a todos aquellos países que quedaron devastados con la guerra, aunque pretendía servir como base para la recuperación económica y social de los países europeos, no era una ayuda desinteresada. Esos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo. Además, Truman tenía la idea de que prestándoles el dinero y ofreciéndolo los productos norteamericanos serían comprados con el mismo, y así este volvería a sus raíces, por lo que propuso el plan como la única solución de salida de la crisis, por lo que muchos países y se pasaron al bando de los Estados Unidos, propuesta en la idea de la conferencia en París de 1943 y rechazada de inmediato por la URSS. Se volvió a hacer un tiempo después, uniéndose a 19 países. Las consecuencias del plan en Europa fueron positivas, se han beneficiado los países involucrados, pero sobre todo Estados Unidos. El Plan Marshall es un programa de reconstrucción europea anunciado por Estados Unidos y aprobado en 1948. Este plan intenta orientar a las economías europeas
Llevando el plan a cabo, los soviéticos no aceptaron el ofrecimiento y obligaron a sus países satelitales a rechazarlo pensando que era una forma de imperialismo y hegemonía americana. Mientras que la OTAN tenía como objetivo impedir la expansión de la ideología comunista en el mundo, o sea, impedir la expansión de la Unión Soviética. Fue una organización de cooperación económica creada en el año 1949, con un principal objetivo de facilitar y coordinar el desarrollo económico de los países de Europa del Este, pertenecientes al bloque soviético. Por su parte, esta organización, que en su mayoría estaba comprendida por países socialistas, tenía como propósito promover las relaciones comerciales entre sus miembros, para que de esta manera contrarrestara los entes internacionales que estaban inmersos en la economía capitalista. También buscaba disponer una alternativa conocida al Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos para el reajuste de la economía de los países europeos de la Segunda Guerra Mundial, el cual en una conferencia de París rechaza, ya que era una amenaza a su ideología. Este nuevo plan, con el fin de reagrupar a los países comunistas en la zona de la influencia de la ideología de Stalin y así contrarrestar a la ideología que traía el Plan Marshall. Este fue un consenso de cooperación en el ámbito militar. Dicha propuesta fue desarrollada y efectuada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su principal objetivo era la defensa propia entre los países que componían este pacto ante cualquier ataque de sus miembros. Con este pacto se pretendía modernizar las fuerzas armadas, maniobras comunes, así como la integración de dispositivos de defensa aérea en los países de Europa Oriental con el de URSS. Además, este pacto buscaba ofrecerle frente a la inminente amenaza del poder militar y político por parte de la OTAN. Los estados que aceptaron el tratado fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Albania, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, y como observadores estuvieron la República Popular de China y la República Popular de Mongolia. Este acuerdo es considerado magnitud histórica, ya que equilibró el mundo. Para aquel entonces, el mundo estaba dividido en dos partes antagónicas. Era indispensable un contrarresteo ante la inminente amenaza de poder limitar de la OTAN, y esta alianza sirvió como instrumento en la pugna originada por los bloques occidental y oriental, que fue producto de la Segunda Guerra Mundial. La Comecon fue la respuesta soviética al Plan Marshall, que consistía en coordinar las economías de Europa Oriental para establecer una ayuda mutua con la Unión Soviética, mientras que el Pacto de Varsovia consiste en un tratado en el que los países satelitales de la Unión Soviética firman un tratado de protección, ayuda y asistencia mutua para contrarrestar la OTAN. Fue una competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos que duró aproximadamente del año 1957 al año 1975. Supuso un gran esfuerzo para ambas naciones por encontrar, buscar y explorar todo lo que hay en el exterior del planeta Tierra, con satélites artificiales y enviando humanos u objetos tecnológicos al espacio. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik I. El lanzamiento se ejecutó con gran éxito. El avance número 2 fueron los humanos en el espacio, que se convirtió en el primer cosmonauta con éxito cuando entró en órbita la nave rusa Voskov I. Estados Unidos puso en órbita su primer satélite y creó la NASA. Además, los animales fueron al espacio. El primer animal doméstico en ir al espacio, la perrita Laika, viajó a bordo de la nave soviética Sputnik II en el año 1957. En esta época no había tecnología suficiente para recuperar a Laika tras su vuelo. Murió de estrés y sobrecalentamiento. La carrera espacial tuvo un gran impacto en el desarrollo de la humanidad, debido a que, gracias a este descubrimiento de poder mandar personas, animales u objetos al espacio, se ha podido investigar más acerca de este tema, de dónde proviene la humanidad, cómo es allá afuera, las estrellas, el Sol, la Vía Láctea y hasta el planeta Tierra desde una diferente perspectiva.
Esta fue la lucha que sostienen algunos países para obtener y mantener el predominio mundial en sus parques de armas bélicas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras disponían de una enorme variedad de armas, mejoradas y desarrolladas durante el conflicto. No obstante, la desigualdad resultaba patente, es decir, que era sumamente notorio, o por lo menos eso les parecía a las estadísticas. La carrera armamentista consistió en que las dos potencias desarrollaron el mejor armamento posible, así como la expansión de sus sistemas de producción capitalista y comunista. Al estar en un estado permanente de tensión, provocó que las superpotencias invirtieran muchísimo dinero en presupuestos de producción de armas e instrumentos para el ejército. Algunos sucesos acontecidos fue el desarrollo de armas y prueba atómica durante la Guerra Fría, además de los misiles en Cuba. La carrera armamentística, a pesar de dejar grandes daños para el país cubano, debido a la guerra entre las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, este también provocó el desarrollo de grandes armas o explosivos para beneficio de la humanidad. A pesar de ser estas peligro para los humanos, también sirven para defenderse de ciertas guerras necesarias en el mundo. Y esto fue un gran beneficio que dejó a la humanidad como un modo de autodefensa.